Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada semana en la mesa de análisis jurídico, constitucional, político, electoral. Es una semana pues importante, intensa, una semana llena de definiciones, aprehensiones, clasificaciones, denominaciones y hasta imputaciones por parte del gobierno norteamericano. Una semana que se ha caracterizado por la definición de grupos terroristas a los cárteles del narcotráfico. Una semana que se ha caracterizado por las respuestas del gobierno mexicano frente a las acusaciones del gobierno de Trump en relación a los presuntos vínculos o la relación, interés, complicidad de algunos funcionarios del gobierno mexicano con el narcotráfico. Hemos vivido aprehensiones muy importantes en el contexto de la delincuencia organizada. El pasado miércoles, un operativo conjunto entre Fuerzas Armadas y Militares y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, dirigida por Omar García Harfuch, detuvieron a dos operadores fundamentales. El operador financiero de Iván Archibaldo, alias El Chapito, que obviamente es un golpe directo a la economía de este cártel de Sinaloa, este operador conocido como el Güerito, y otro operador que era el encargado de la seguridad del Chapito, que evidentemente es conocido como Kevin Alonso. Y bueno, pues evidentemente Kevin Alonso era el operador de plaza, pero también el responsable de la seguridad de Iván Archibaldo, alias el Chapito. Este Kevin Alonso, Kevin N., también conocido como el 200, era de los principales lugartenientes de este grupo de delincuentes liderados por Iván Archibaldo. Y bueno, pues habrá que entender que los Chapitos han sido golpeados en una célula muy importante y bueno, pues evidentemente las especulaciones hablan de una presunta fuga a través de uno de los túneles diseñados precisamente para estos casos. Platicaremos, platicaremos sobre estos temas y las reformas recientemente aprobadas en el Congreso de la Unión con un abogado experto en estos temas relevantes de análisis político, jurídico, constitucional. Platicaremos con el presidente de la Comisión de Fiscalización del Colegio Nacional de Abogados, el maestro Tulio Salanueva Brito. Esto es Contrastando Ideas. Acompáñenos. Iniciamos. Así es, amigos, pues gracias por acompañarnos en esta semana, pues intensa, esta semana que ha generado polémica, ha generado debate, pero sobre todo ha generado incertidumbre y discusión en relación a las declaraciones pues irresponsables del presidente norteamericano Donald Trump. Y por ello quiero agradecer la presencia en esta mesa este viernes del abogado Tulio Salanueva Brito, prestigiado abogado fiscalista, miembro del Colegio Nacional de Abogados, presidente de la Comisión de Fiscalización. Abogado, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Julio, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar en tu programa. Eh, Abogado, ¿qué opinión te merece esta estrategia, este ejercicio que hace Donald Trump para clasificar, denominar, definir a los cárteles del narcotráfico? Pues varios cárteles, por ello los ha denominado grupos terroristas. ¿Está justificando alguna acción de intromisión hacia al territorio nacional? ¿Estará legitimando algunas acciones que pudieran afectar la relación binacional? ¿O estará justificándose ante los organismos internacionales para buscar justificar sus acciones como lo ha hecho en otros países? ¿Qué opinión te merece? Bueno, Julio, yo creo que Donald Trump tiene un marketing político sui generis. Ha demostrado a lo largo del tiempo que, a pesar de que sus decisiones puedan resultar impopulares para determinados sectores de la población, pues él las lleva a cabo. Y en este caso, la amenaza era latente desde que inició su
campaña para su segundo mandato presidencial, él anunciaba que llevaría a cabo esta medida que a todas luces suena extrema, pero que sin duda ha sido muy popular en el concierto político estadounidense. Definitivamente, el señalar como grupo terrorista a los narcotraficantes de nuestro país, pues le permite, de acuerdo con la legislación interna de los Estados Unidos, llevar a cabo acciones extraterritoriales, por supuesto, en el territorio nacional, y eso sin duda podría generar algún conflicto internacional. La política internacional, las normas de derecho internacional señalan que no está permitido que un país intervenga en el territorio de otro, salvo que exista alguna justificación legal, entre ellas una guerra o precisamente el señalar grupo terrorista a una organización, de tal manera que efectivamente la amenaza de que puedan llevar a cabo acciones extraterritoriales militares en nuestro país, pues se encuentra ahí y habrá que ver cómo lo maneja, por supuesto, la presidenta Sheinbaum y el canciller que tiene a su cargo la política internacional. Yo creo que va a haber eh, operaciones internacionales, así ya lo anunció Trump, y además esto le daría mucho apoyo mediático. Como dije, el solo anuncio causó revuelo en el pueblo estadounidense y el llevar a cabo una operación sin saber, sin prejuzgar sobre la eficacia y los resultados de la misma, pues también le está dando un, un buen nivel de aceptación y de publicidad en los Estados Unidos, por lo que yo estimo que efectivamente se llevará a cabo alguna acción de este tipo y habrá que ver los resultados y habrá que ver cómo impacta en nuestro país, estimado Julio. Estamos platicando con el maestro en Derecho, don Tulio Saranova Brito, presidente de la Comisión de Fiscalización del Colegio Nacional de Abogados. Abogado, desde tu perspectiva, ¿consideras que el gobierno norteamericano cuenta con elementos, datos de prueba suficientes como para señalar, para acusar, para imputar directamente al gobierno mexicano en relación a que algunos de sus funcionarios han sido cómplices o están vinculados estrechamente con grupos de la delincuencia organizada? ¿Habrá realmente elementos o es simplemente una estrategia para negociar temas como la migración, temas como el TEMEC, acuerdos en la condición de la militarización de la frontera? ¿Qué opinión te merece en ese sentido? No, yo creo que sin duda hay elementos para imputar a determinados actores políticos. No podemos obviar ni desconocer la realidad que hoy en día tenemos en nuestro país. Evidentemente, el narcotráfico ha permeado en todas las esferas del poder público, pero habría que ver cómo se ha llevado a cabo esa investigación. Recordemos que los Estados Unidos es un país por excelencia beligerante y que por supuesto tiene una inteligencia, aparatos muy desarrollados. El FBI, la CIA, la DEA son organismos que efectivamente llevan a cabo inteligencia y que lo han hecho durante muchos años, desde el inicio del siglo pasado, con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los conflictos armados que ha tenido los Estados Unidos se ha distinguido por su inteligencia. Habrá que ver, como tú señalas, qué elementos filtran al gobierno mexicano de ser esto posible como lo han anunciado y también cuál es la calidad de esa información. No podemos dejar de recordar el caso del general Cienfuegos, en donde se presumió una detención muy, muy importante y que a la postre resultó en un fiasco y en un verdadero fracaso para la inteligencia estadounidense. Se dijo públicamente que no se contaba con todos los elementos para llevar a cabo una detención sólida y al final se ventilaron diversos aspectos políticos, la negociación del gobierno mexicano para ponerlo en libertad, pero también las deficiencias que tuvo esa investigación, por lo que es necesario que de darse una nueva intervención, que de filtrarse datos de inteligencia que justifiquen que se lleve a cabo alguna acción internacional, pues ésta sea sólida y contundente para que no exista cuestionamiento internacional como ha sucedido en otros momentos. Sin lugar a dudas, no es de extrañarse que el gobierno norteamericano, a través de sus agencias federales,
la CIA, la DEA, el propio FBI, han realizado acciones de espionaje, han infiltrado incluso algunos organismos, instituciones y gobiernos mexicanos. Es importante recordarle a nuestro auditorio que el gobierno norteamericano, una de sus principales herramientas es el espionaje, y con ello obviamente busca allegarse recursos con, pues obviamente, pruebas ilícitas, pruebas que no son obtenidas consecuencia de una orden de un juez. Hablo de las intervenciones telefónicas, la localización de teléfonos móviles, de computadoras, dispositivos. Todos estos son mecanismos que se obtienen de manera ilegal. Evidentemente se hablaba, como bien refería el abogado Tulio Salanueva, pues de acciones que pudieran vulnerar o que pudieran violentar la soberanía en el caso de operativos de internación para la detención estratégica de personajes como pues en los 80 Álvarez Machain, uno de los principales involucrados en la tortura y muerte de Enrique Camarena Salazar, el caso de pues obviamente el Mayo Zambada, que fue quirúrgica su detención, y bueno, pues así hay muchas operaciones encubiertas, les llaman operativos fantasma, que evidentemente, pues yo me atrevería a dudar si el gobierno mexicano realmente pues lo agarraron durmiendo o lo agarraron desprevenido y él no sabía nada y él no estaba enterado de nada. Y bueno, pues evidentemente esto es política, como bien refiere el maestro Tulio Salanueva Brito. Maestro, en otros temas, el gobierno mexicano ha hecho declaraciones, ha dado respuestas, incluso ha impulsado reformas al 19 constitucional para pues sancionar con pena privativa de libertad, con estas medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa, a aquellas personas involucradas en el trasiego, venta, distribución y comercialización de armas de fuego, drogas. ¿Qué opinión te merece la respuesta del gobierno mexicano ante estos señalamientos, acusaciones, imputaciones y amenazas que se han venido dando en las últimas semanas? Pues Julio, yo creo que son medidas extremas. Hasta cierto punto el gobierno mexicano pretende justificarlas con la urgencia de la criminalidad en México y la gravedad de los delitos cometidos. Sin embargo, efectivamente, organismos internacionales, la propia Corte mexicana en su conformación actual ha señalado que la figura de la prisión preventiva oficiosa viola derechos humanos. Y esto es incuestionable toda vez que efectivamente se priva de la libertad, que es uno de los derechos más preciados que tiene la humanidad, sin haber previamente un juicio en el que se haya declarado culpable a una persona por el solo hecho de imputarse un delito que por su gravedad impacte a la sociedad. Se estima esta medida, por lo que pues existe una ponderación de lo que está haciendo el gobierno mexicano entre la urgencia y la necesidad de estas medidas con la violación pertinente y contumaz que se hace de los derechos humanos. Yo creo que habrá que justificar esta medida con resultados inmediatos. No puede ser de otra manera, puesto que se están vulnerando derechos sociales y políticos en su conjunto, y por lo tanto, pues solo de esta manera, solo existiendo resultados contundentes, inmediatos e incuestionables, se podría justificar la prisión preventiva oficiosa. Ha habido en últimos días noticias muy mediáticas acerca de la detención de jefes criminales, pero que creo que hasta este punto aún no se justifica que se lleven a cabo estas medidas. Habría que revisar las estadísticas de la Fiscalía General de la República, de las fiscalías locales, para revisar cuántos delitos que se clasifican como tales, que merecen la prisión preventiva oficiosa, han sido consignados a partir de la reforma, y esto sería un buen termómetro para revisar la actuación de la autoridad. Sin lugar a dudas, es un tema polémico. La administración de justicia, la procuración de justicia viven la peor crisis de credibilidad, la peor crisis constitucional, la peor crisis de, obviamente, confianza para los justiciables, certeza para los mexicanos y seguridad para las víctimas del delito. Evidentemente, la impunidad, la corrupción, la injusticia, el abuso de autoridad son rasgos característicos donde, pues obviamente, este tipo de escenarios
son caldo de cultivo para la delincuencia organizada. Maestro, vamos a un pequeño corte comercial, ¿qué te parece? Y regresamos porque quiero platicar contigo sobre una de estas detenciones que acabas de mencionar, operativos donde pues, el gobierno mexicano, Fuerzas Armadas militares, se han dado a la tarea de detener a los principales operadores del narcotráfico. Pero ¿qué te parece que eso lo platicamos regresando después de un corte? Adelante, Julio, gracias. No le cambie, regresamos. Seguimos contrastando ideas. Regresamos. Amigos, pues ya estamos de regreso tras este pequeño corte comercial. Agradecemos el apoyo de nuestros patrocinadores, empresarios mexicanos que están confiando en este proyecto informativo, que están confiando en que esta información llegue hasta ustedes, precisamente gracias al apoyo, el respaldo y la confianza de nuestros patrocinadores. Y regresamos a platicar precisamente con nuestro especialista del día de hoy, el abogado Tulio Salanueva Brito, especialista en temas constitucionales, pero también analista político. Tulio, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿cómo visualizas esas acciones del gobierno en operativos conjuntos entre el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, encabezada por Omar García Harfuch, la detención de dos personajes fundamentales, estratégicos, uno, el principal operador financiero, y otro, el lugarteniente encargado de la seguridad del Chapito Guzmán, Iván Archibaldo Guzmán? ¿Qué opinión te merece, abogado? Pues Julio, yo creo que son detenciones muy mediáticas. Una particularmente me llama la atención porque se presenta a José Ángel Canovio, el güerito, como tú señalas, como un operador financiero de la estructura criminal. Y esto es sumamente importante y trascendente porque está demostrado a través de mucho tiempo que solo cuando se le pega a las estructuras financieras de un grupo criminal de la delincuencia organizada, puede observarse resultados a largo plazo. En este caso, si es cierto lo que señalan las autoridades en cuanto a que tenía a su cargo no solo la operación en Culiacán, sino la intervención de la economía que tiene el propio grupo criminal, pues creo que efectivamente es una detención importante. Y por otro lado, la otra detención que señalas de eh, el piloto, el guardaespaldas de los Chapitos, pues demuestra que Kevin ya Alonso. Kevin Alonso ya está dando resultados muy importantes. La detención que se hizo en Estados Unidos de su contraparte criminal. Creo que este tipo de inteligencia, si se encuentra filtrada a las autoridades mexicanas y estas a su vez han hecho uso de esta información, pues en un inicio demuestra lo que se ha dicho en últimos días, la cooperación entre los gobiernos puede dar resultados, aunque estos en este momento resultan magros. México tiene desafortunadamente entre su récord a 20 ciudades como las más peligrosas de todo el mundo y la ingobernabilidad y el nivel de criminalidad y los índices de violencia que tenemos hoy en día en Culiacán, Sinaloa, pues no hacen más que evidenciar que falta mano dura, aquella política de abrazos y no balazos que tuvimos en el sexenio pasado, definitivamente acrecentó la violencia, se ha vuelto un modus vivendi
en diferentes ciudades y por lo tanto es sumamente necesario el cambio de política, el cambio de timón, los resultados en el corto plazo y debe demostrarse en todo caso que se está actuando con mano firme en contra de estos grupos criminales. Sin lugar a dudas, son operativos que se agradecen ante los señalamientos de encubrimiento, ante las acusaciones de vinculación con grupos criminales, particularmente narcotraficantes. Qué bueno que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, las Fuerzas Armadas y Militares, la Fuerza Aérea, están trabajando de manera coordinada. Hay un liderazgo, hay una instrucción precisa, hay resultados, hay detenciones. Espero que el gobierno norteamericano tome en consideración ese tipo de acciones para llegar a una mesa de negociación, a un acuerdo donde evidentemente no se vea afectado pues el pueblo de México, la soberanía, el territorio, los fundamentales que dan certeza, confianza y tranquilidad para que la inversión siga fluyendo. Y hablando de inversión y hablando de confianza y de certeza, quiero preguntarle al abogado Tulio Salanueva, que es un experto también en materia fiscal, es un reconocido abogado fiscalista que también conoce perfectamente del negocio internacional, la importación y exportación de bienes y mercancías. A ver, abogado, tenemos la inquietud. El gobierno mexicano habla de condiciones económicas, el Banco de México ha anunciado el recorte de sus tasas de interés de 9.5 a 9%. Ha anunciado incluso la reducción en el pronóstico de crecimiento de 1.5 a 0.1%. Entonces, esto es cero crecimiento, es la antesala de una recesión económica, es la antesala de políticas económico-financieras que no están dando resultados para que la economía crezca, ofrezca certeza, confianza, seguridad, porque digo, las amenazas de Donald Trump ya llegaban a las armadoras, a las principales plantas armadoras de automóviles, con estos aranceles al aluminio y a los aceros, pues ya va a empezar a afectar la economía del mundo y la economía particularmente del país. El principal socio comercial está amenazando comercial, económica, financiera y socialmente al gobierno mexicano. ¿Tú consideras que las acciones para contrarrestar este tipo de denuncias, amenazas, eh, sean suficientes, sean realmente las correctas para dar certeza a los mercados y brindar confianza a los inversionistas, sobre todo los que generan empleo productivo en este país? Digo, Netflix acaba de anunciar 1.000 millones de pesos en 4 años para producción pues algunos documentales, series y demás producciones. Pero a mí se me hace muy poquito, abogado, no sé qué opinas tú desde tu experiencia como fiscalista. No, por supuesto, no podemos abstraernos de lo que sucede en la economía norteamericana. Como bien señalas, es nuestro principal socio comercial y el aumento de aranceles a la comunidad internacional y por supuesto y con mucho énfasis a México, que ya se materializó en días anteriores, pues no hace más que frenar y ralentizar el círculo virtuoso de la economía. Cuando no hay exportaciones, cuando no se eh, equilibra ese aparato productivo que tenemos en la economía nacional, lo cual por supuesto sucede cuando se aumentan los aranceles y se inhibe la exportación de productos al extranjero, pues no hace más que minimizar el poder económico que tenemos en nuestro país y eso se ve reflejado en forma inmediata en el aumento de las divisas internacionales, el dólar, el euro, que son las principales monedas con las que tenemos relaciones comerciales, pues ya se han encarecido y además está la amenaza persistente de que se van a encarecer aún más. Definitivamente es preocupante que la economía se encuentre en este momento en incertidumbre, que los mercados internacionales estén a expensas de las políticas públicas que pueda llevar a cabo el gobierno norteamericano y que además los analistas financieros presumen que se realizan sin ninguna planeación previa y sin visualizar los posibles efectos internacionales que tendrán eh, políticas tan restrictivas y por supuesto tan agresivas. No es para menos que el gobierno mexicano se encuentre en este momento analizando en forma muy urgente cuáles serán las políticas públicas en los próximos meses y yo creo, según la experiencia que yo tengo, que definitivamente quien va a sufrir desafortunadamente es el contribuyente que tributa en nuestro país. Históricamente, cuando hemos tenido este tipo de crisis, este tipo de momentos álgidos de la economía,
pues se aumentan los impuestos o se lleva a cabo una política de terrorismo fiscal, lo cual es sumamente desafortunado porque no se hace más que castigar a quienes tienen a su cargo mover la economía de nuestro país, a quienes producen empleos, a quienes aportan para que la hacienda pública tenga los recursos suficientes para llevar a cabo sus funciones. Creo que en este sentido la política debe cambiar, debe buscarse que se cumpla ese círculo virtuoso de la economía, que los recursos públicos y privados sirvan para proyectos productivos que estimulen el crecimiento económico. Y eso desafortunadamente no se visualiza en el corto plazo. Dependemos, como te decía, también de la política internacional, pero también en la política interior no tenemos en este momento un plan claro de cómo se va a mover la economía y efectivamente se visualiza en primer lugar una ralentización y posteriormente también pues una crisis económica, que esperemos que esto no suceda. Sin lugar a dudas, es un escenario que genera preocupación, desconfianza e incertidumbre para la inversión de capital nacional y extranjero. Es un contexto obviamente preocupante porque la delincuencia, la inseguridad, la corrupción, la extorsión, el secuestro, sigue siendo un fenómeno que sigue suspendiendo, que sigue posponiendo inversiones productivas multimillonarias, sigue deteniendo el crecimiento de la economía, sigue generando preocupación en el inversionista nacional, que ya está incluso buscando estrategias para sacar sus capitales hacia el extranjero. Ya no piensa la gente en invertir en territorio nacional. Es cierto, abogado, como bien refieres, es una política o decisiones políticas en el contexto económico no muy acertadas, no muy correctas, diría yo. Sin embargo, bueno, pues son las ocurrencias de un gobierno populista que busca seguir regalando dinero a través de programas sociales o comprando conciencias a través de dádivas que obsequia a grupos vulnerables, a grupos pues los más marginados, los más abandonados, los más desinformados también, a los que puede manipular, los que puede comprar, los que puede convencer para que sigan votando a rabiar y puedan defender a ciegas y sean leales e incondicionales a las ocurrencias, a los caprichos o a los negocios inconfesables de un gobierno que no ha sabido gobernar y que mucho menos ha sabido sacarlos de su condición precaria de vida. Y hablando de estas decisiones de gobierno, quiero preguntarle al abogado qué opinión le merece esta decisión de impulsar una reforma al Código Fiscal de la Ciudad de México, en su artículo 138, en relación al valor catastral, propiedades, inmuebles, 4.5 millones de pesos para los propietarios que tengan ese tipo de inmuebles en valor catastral. Tendrán que rendir un informe del estatus, del uso, del goce o el aprovechamiento que tengan de este inmueble. Jugando que esto no transgrede, no afecta, no vulnera el ejercicio, la libertad de ejercer tu derecho como propietario, que no violenta tus derechos humanos, no violenta tu intimidad, pues lo que hagas dentro de tu propiedad, cubriendo y contribuyendo con tus obligaciones tributarias, creo que es algo que el gobierno mexicano no tendría que estarte cuestionando y mucho menos amenazando con sanciones económicas. Abogado, no sé qué opinas al respecto. Y claro, Julio, creo que es una política por demás agresiva y contradictoria. Se pretende llevar a cabo una medida sumamente popular, pero solamente para aquellas personas que tienen necesidad de vivienda. Aquellos que tienen una propiedad que, como te decía, contribuyen con el pago de impuestos, no solo el Cautivos. predial, sino todas aquellas actividades económicas que se desarrollan en sus propiedades, pues definitivamente van a ser afectados con este tipo de medidas en caso de aprobarse. Y no solo afectados en la parte económica, también en el derecho al uso de la propiedad privada, del Que ya secreto que desapareció. debe existir de Ahora es la propiedad social, ¿no, abogado? Así es, del secreto que debe existir en cuanto a las actividades que tienen el derecho a la intimidad, por supuesto, como bien decía, se están vulnerando y no hace más que evidenciar la contradicción que existe hoy en día en las políticas públicas que lleva a cabo el gobierno de la Ciudad de México. Por una parte, se dice que se estimula la inversión, que se impulsa el aparato productivo y por la otra, definitivamente este tipo de medidas pues no hacen más que asustar a los inversionistas, de inhibir la inversión privada y pública en nuevos proyectos inmobiliarios que tanta falta hacen en el territorio de la Ciudad de México el día de hoy
y habría que ver cómo lo reciben quienes aportan en forma real a la economía. Insisto, este tipo de medidas podría pensarse que van a beneficiar a un determinado sector de la población, pero habría que poner en la balanza si ese beneficio inmediato y tangible que se llevará a cabo con las personas vulnerables o de escasos recursos, pues va a impactar positivamente al resto de la población. Yo creo que no es correcto que se lleven a cabo políticas de esta naturaleza sin medir previamente el impacto que tendrá para quienes aportan efectivamente de forma positiva al desarrollo de una comunidad y en este caso de la Ciudad de México. Las medidas impopulares y que impactan a quienes efectivamente hacen uso de los derechos para generar riqueza en el país, pues definitivamente van a tener consecuencias en el corto, mediano y largo plazo y esperemos que estas no sean negativas, estimado Julio. Pues está afectando el sector inmobiliario, está afectando el sector de la construcción, del desarrollo y crecimiento de este sector que es fundamental para la economía del país. Está agraviando los derechos humanos, está violentando el ejercicio de las libertades de los mexicanos. Y hablando de las libertades de los mexicanos, pues ya se blindó esta reforma constitucional y la de supremacía constitucional en el Congreso de la Unión. Se ha aprobado la reforma para que los jueces que sean electos, sean elegidos en esta simulación electoral, y permíteme llamarlo así, abogado, no sé qué opinas tú, para mí es una simulación electoral, este engaño que están ejecutando el gobierno de Morena y su aplastante mayoría en el Congreso, pues aquellos jueces que pudieran emitir resoluciones o sentencias contrarias a lo que ellos consideren como intereses del gobierno o en beneficio de sus proyectos o sus compromisos, pues no tendrán manera de defenderse porque no podrán ni siquiera ampararse ante las resoluciones inapelables e irrecurribles del nuevo Tribunal de la Santa Inquisición, perdón, de disciplina judicial que van a crear con esta reforma al Poder Judicial, esta reforma constitucional, que bueno, después del primer domingo de junio, pues ya la primera etapa estará consolidada y veremos personajes impresentables a sujetos que son objeto del pago de cuotas o acuates o el pago de pues compromisos, facturas a grupos fácticos, incluso a la propia delincuencia organizada, que podrá imponer a sus propios jueces y que podrán definir a estos ejercicios de impunidad que les garantice un vale de inmunidad jurisdiccional. No sé qué opinas, abogado. Creo que te has quedado corto, Julio. No solo es una simulación, es una burla para quienes estudiamos derecho, para la población en general. El hecho de que una persona que no cumpla los requisitos mínimos para poder Idoneidad, ejercer justicia, experiencia, trayectoria, claro. que es una obligación sumamente complicada y delicada, pues no nos hace más que pensar que la justicia quedará totalmente descubierta en este país y la justicia, debemos recordar, es uno de los servicios básicos, indispensables que debe de tener una sociedad y debe de encontrarse en manos de personas que cumplan a todas luces con los requerimientos para este efecto. Un juez bajo ninguna circunstancia puede ser una persona improvisada, debe de conocer no solo la materia jurídica, sino la técnica para resolver una controversia, por supuesto la legislación especializada en la materia en la cual va a juzgar, y esto bajo ninguna circunstancia se cumple con los filtros, con los requisitos, con las convocatorias que hoy en día tienen perfilados a determinados candidatos a estos importantísimos cargos. Basta ver la improvisación, la falta de legislación, la falta de presupuesto con la que se ha conducido este proceso y desafortunadamente los resultados que podemos esperar, pues no pueden ser más que catastróficos. Efectivamente, los perfiles se asemejan más a una convocatoria política, al amiguismo, al compadrazgo, al cacicazgo, a los cotos de poder que tienen hoy en día determinados personajes que ejercen la política pública. Y es decepcionante, Julio, te repito, quienes como tú y como yo estudiamos la ciencia jurídica, a quienes nos apasiona el derecho, quienes litigamos todos los días en tribunales, sabemos que no se trata de improvisar, no se trata de poner en manos de soñadores, amigos o perfiles idóneos
el juzgar asuntos de vital importancia para el país y para personas de a pie. Es necesario que se corrija el rumbo. Yo estoy convencido y cierto de que tendrá que hacerse en algún momento. No puede ser de otra manera, puesto que esta política no tiene ni pies ni cabeza, y ojalá sea pronto, estimado Julio. De no ser así, pues nos esperan años sombríos, una época oscura en la historia jurídica de nuestro país, y hago votos porque no sea de esta forma. Pues ahí está el comentario, la explicación, la reflexión de una voz autorizada, de un experto en temas legales, del maestro Tulio Serranova Brito, presidente de la Comisión de Fiscalización del Colegio Nacional de Abogados, empresario, litigante, analista político. Sin lugar a dudas, una voz que puede dar una explicación clara y contundente sobre los principales fenómenos que México está enfrentando en este momento y sobre los principales hechos que ameritan una explicación clara y objetiva e imparcial. Abogado Tulio Serranova Brito, muchas gracias por tu valiosa participación esta mañana en la mesa de análisis aquí en Contrastando Ideas. ¿Algo más que desees agregar? No, solamente agradecerte, Julio, la deferencia, la invitación. Siempre estoy a tus órdenes. Un comunicador tan destacado como tú no hace más que elevar el ego de quienes participamos en tu programa, y ojalá sea utilidad para crear conciencia pública acerca de los grandes y graves problemas nacionales que tenemos hoy en día. No tengo más que agradecimiento y reconocimiento para ti, estimado Julio. Muchas gracias, gracias. Agradezco las palabras del maestro Tulio Serranova Brito y quiero aprovechar para enviar un saludo especial. Nuestros mejores deseos por una pronta recuperación. Sabemos que hoy entró un proceso pues de cirugía. Nuestro amigo, también un político profesional serio, digno, don Demetrio Soy de la Tijera, que está en este proceso médico de tratamiento de cirugía. Le deseamos una pronta recuperación, que todo salga muy bien y espero que pues en 8 días o en 15 ya esté restablecido y puede incorporarse a esta mesa de análisis aquí en Contrastando Ideas, a quien le enviamos un fuerte abrazo, don Demetrio Soy de la Tijera. Abogado Tulio Serranova, muchas gracias. Como siempre, un placer saludarte. Te deseo un excelente fin de semana. Excelente fin de semana, y por supuesto adherirme a los saludos y a los parabienes que tienes para don Demetrio, un destacado político que tiene lo que ha faltado hoy en día en nuestro país: ética, responsabilidad y conocimiento en los grandes problemas nacionales. Gracias, Julio. Totalmente de acuerdo. Gracias al maestro Tulio Serranova Brito. No le cambie, ya viene el maestro Nelson Vargas, ya está esperándonos para que platiquemos también de los importantes cambios en el ámbito deportivo. No le cambie, regresamos con los